Yo soy Elías Pino Iturrieta, historiador, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica. Mi oficio de historiador me obliga a mirar hacia el pasado desde una perspectiva que puede ser metódica, pero tiene esa metódica el inconveniente de la proximidad cronológica. Hablar de Luis Herrera es hablar de nosotros. Son cosas de nuestra actualidad. Y por consiguiente, que uno tenga como profesión el examen del pasado, se complica o se tergiversa por el hecho de alguna cercanía que uno pudo tener con la época y con el personaje. Yo trabajé con el presidente Herrera Cambil cuando él dejó la presidencia. Él me llamó para reanimar o reeditar la colección de pensamiento político venezolano del siglo XIX que se había publicado durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Y para hacerle algunas modificaciones, porque él había dejado el presupuesto en la editorial Monte Ávila para hacer ese trabajo. Y entonces me invitó a ver el proyecto y a trabajar con él. Y entonces de ahí viene mi vínculo. Iba yo a su casa a registrar los materiales, a buscar opiniones, a cambiar opiniones sobre lo que se tenía que hacer. Y ahí pues desarrollé yo pues, una relación de muchísimo respeto y afecto con el presidente Herrera Cambil, no solo por su entendimiento de la historia, que era serio y objetivo, sino por el lugar en el que hacíamos las reuniones. Él me invitaba en la mañana, 9 de la mañana, las veces que fui a su casa. Y cuando yo terminaba la reunión y llegaba a la mía, decía, yo vivo en un palacete. Yo, profesor universitario común, vivo en un palacete en comparación con el domicilio del presidente, del expresidente de la República, aquella modestia, aquella forma de vivir tan austera y tan normal, me llamaba muchísimo la atención. Y yo creo que ese es un tema que no importa en términos personales, sino en términos históricos. Yo me voy a referir a eso. Herrera Campins es la encarnación de la austeridad republicana. Uno de los problemas que tiene Venezuela hoy, la gente seguramente no lo siente así, es la destrucción total de la república. En la actualidad, el régimen bolivariano acabó con la república, la destrozó, proclamó la existencia de la Quinta República, que significa la negación de todos los procesos anteriores de entendimiento republicano desde 1830. ¿De acuerdo? Eso ni siquiera los líderes de la oposición ni los activistas políticos más presentes en nuestra actualidad lo han visto así. Yo lo he visto así, pero por deformación profesional. Y debido a esa deformación profesional, yo quiero insistir en la austeridad republicana. Hay ya un proceso de alternabilidad, hay un proceso de entendimiento partidista, pero hay muchos contrastes. Uno de los contrastes más importantes y del cual se puede presumir la posibilidad de salvar una república o de que la república renazca, está en la austeridad. Es decir, en el entendimiento del tránsito político que significa la presidencia de la república. Eso fue, creo yo, un caso excepcional desde 1958. En especial porque cuando él llega al poder, se está terminando una época de ostentación republicana, una época de botar la casa por la ventana. Él trata de ponerle rienda a aquello y la sociedad entiende la necesidad de ese freno y establece comunión con él. Hay un primer proceso de volver a unas raíces antiguas, seguramente en el entendimiento del país que tuvo en alguna ocasión o en muchas ocasiones Rómulo Betancourt, desechar las exageraciones de la Venezuela saudita y volver a un cauce de normalidad. Eso se dice fácil, pero saliendo Venezuela de la administración de Carlos Andrés Pérez no es muy complicado, es casi una epopeya. Y esa es una por razones obvias. Bueno, pues el presidente Pérez pretende convertirse
adalid de la integración latinoamericana y de la reforma de todo lo que se pueda reformar en América Latina. Él es un motor, él pretende ser un motor. Luis Herrera recorta y va a los orígenes republicanos. Déjenme pensar cómo se pensó en 1830, cómo se pensó en el siglo pasado. Yo quiero mirar las cosas como se miraron antes, a ver cómo establezco el hilo. El presidente Pérez quiere lo contrario, quitar esa atadura y ofrecernos un país cosmopolita, ultramoderno y dinámico, que estaba en su fantasía y que pudo haber sido extraordinaria epopeya, pero que no lo era. Y eso es uno de los primeros asuntos históricos que nos importan hoy. La posibilidad de mirar la austeridad como proposición de vida colectiva. Y esa austeridad como proposición de vida colectiva sucede casi únicamente durante el gobierno del presidente Herrera Campins, quizá también durante el gobierno, pero muy pasajero y muy rápido, de Ramón Velázquez. Cuando uno tiene que hablar de estas cosas, pienso que tiene que insistir en asuntos que importen hoy. Y ese es un asunto que importa mucho hoy por la pérdida de la República. Y una de las razones de la pérdida de la República es la austeridad, es la pérdida de la austeridad. Él encarnó la austeridad. Encarnó la austeridad Hugo Chávez, todo lo contrario. Encarnó la austeridad Carlos Andrés Pérez, para hablar de referencias que todos conocen. Evidentemente no. Y ese es un rasgo muy importante del paso histórico del presidente Herrera Campins. Y hay otro que va pegadito, que está ahí muy cerca, que es el reconocimiento de la importancia del interior de las regiones. Todos los presidentes nuestros han sido, ninguno ha sido caraqueño, creo que el caraqueño fue Guzmán Blanco. Los demás son pueblerinos y provincianos. Sin embargo, en el caso de Luis Herrera, ese pueblerinismo y ese provincialismo se llevaron a cabo. Él estuvo pendiente de mirar la integridad del paisaje, del mapa, de reconstruir memorias parroquiales. Hay que hacer la historia de Trujillo, hay que hacer la historia de Portugués, hay que recordar los símbolos que cada región tiene y que son complementarios de los símbolos nacionales. Eso estaba totalmente desaparecido de la sensibilidad venezolana. Y entonces la provincia se convirtió en una presencia de la mentalidad. Y la mentalidad es muy importante. Sin mentalidad no hay entendimiento de un conglomerado. Yo pienso que en ese sentido fue fundamental la actividad del presidente Herrera, la influencia del presidente Herrera, la austeridad republicana en primer lugar y mirada de la federación desde un punto de vista contemporáneo. No es lo que decían los federales en el siglo XIX, que los merideños gobiernan en Mérida y los tachirenses gobiernan en Táchira. No, era ver cómo cada peculiaridad regional formaba parte del mosaico nacional, sin disgregarlo, sino más bien uniéndolo. Esas son cosas que en la actualidad debemos recordar, porque se han perdido. Y en la medida en que se han perdido, significa la desaparición por completo de la República. Cuando se busque la existencia de una república hecha, derecha y concreta, se tiene que mirar al periodo de gobierno de Luis Herrera. Esas son cosas en términos generales, históricos, muy importantes. Ahora, ya desde el punto de vista político y partidista, hay algo que yo quiero referir y que es muy importante. Y para eso tengo que tocar el tema primordial, que es Copey. La renovación, o si se quiere usar más bien otro término, la metamorfosis de Copey se debe al influjo de Luis Herrera Campins. En primer lugar, la fortaleza que llega a tener en términos de presencia cuantitativa. Copey se convierte en la primera fuerza política del país. Después de la elección de Luis Herrera viene el arrastre de las elecciones municipales y en consecuencia el declive de Acción Democrática. No se puede entender la política venezolana del siglo XX sin Acción Democrática, pero resulta que ahora no se puede entender sin Copey. ¿A qué se debe eso? A la aparición de un liderazgo nuevo y distinto
en relación con el liderazgo de Rafael Caldera. No sé si exagero cuando digo que Copey es sinónimo de Caldera o Caldera es sinónimo de Copey. No hay manera de entender Copey sin la presencia apabullante y dominante de Caldera, que tiene perfecta explicación histórica y justificación. Él es el fundador de la lavandería, él es una figura muy importante, él tiene ideas sobre la implantación de la democracia cristiana en Venezuela, las trae desde Roma o las trae desde el colegio y funda un partido político muy importante. Bueno, ese partido político es el espejo de Caldera, o Copey es o al revés, él es el espejo del partido. Cosa muy importante, pero en la medida en que el partido crece, los copellanos encuentran o pueden encontrar otra explicación. Esto se debe a un entendimiento distinto del partido, y ese entendimiento distinto del partido se debe al surgimiento de facciones que interpretan distinto a la democracia cristiana. Y esa interpretación distinta de la democracia cristiana se encarna en Luis Herrera. Y entonces Copey se transforma para los copellanos, hasta el punto de que en lugar de crecer, pues quizá comienza a languidecer hasta casi desaparecer del mundo. Eso es una cosa muy importante históricamente. Ya Copey y Caldera no son sinónimos, ya no son gemelos, ya no son padre e hijo. Ahora resulta que hay una figura que compite con el padre y que puede determinar un rumbo distinto de la democracia cristiana, Luis Herrera. Entonces, en términos de explicación política, cuando se tenga que hacer esta explicación política, es muy importante esto. Y también la posibilidad de entender cómo aquello va al declive del precipicio. En la medida en que crece el liderazgo de Herrera Campins, si no desaparece, se entorpece el liderazgo antiguo, el liderazgo clásico de Caldera. Y entonces hay como un faccionalismo, digámoslo así. Los de Caldera y los de Luis Herrera también se llega a decir entonces herrerismo, pedropablismo, porque aparecen también líderes regionales muy importantes que hacen causa común con el presidente Herrera, lo que no significa un antagonismo con Caldera, pero sí una peculiaridad. Esa peculiaridad hace que el calderismo o el copellanismo de Caldera se distancie del poder, es decir, se distancie de Luis Herrera para que aquello vaya disminuyendo y se pueda ir al barranco, Inventan la solidaridad inteligente. ¿Cómo es posible que el partido de gobierno invente la solidaridad inteligente? Ahí se le ven las costuras a la ropa, es decir, que ya comienza un desgarramiento que conduce a posteriores derrotas. Todo eso forma parte de la aventura venezolana, por no decir la tragedia venezolana. Y en medio de esa aventura o de esa tragedia, no se puede hacer nada sin el entendimiento del paso de Luis Herrera. Porque además Luis Herrera, que se acercó mucho al pueblo, que hablaba como el pueblo, era un hombre de una cultura privilegiada y peculiar. Escritor de primera. Sus artículos en el periódico eran consulta semanal de los venezolanos. Acaba de publicarse en la Universidad Católica, hace días lo leí, un primer tomo de los discursos de Luis Herrera cuando era diputado y cuando llegó a ser jefe de la fracción parlamentaria de Copey. Hay que leerlos. Cuando uno lee aquellos discursos, sobre todo si los compara con los de la actualidad, dice, coño, aquí hay algo, coño. Aquí hay algo serio. El golpe de Castro León, los alzamientos, apoyo o no apoyo a Leoni, todo eso está allí. ¿Y qué es lo que uno descubre? Un hilo de republicanismo y un hilo de entendimiento práctico de la política sin ir contra ella, sino tratando de renovarla para convertirlo, en este caso tenía que ser hacia él, en el locutor, la figura principal de Copey y después de Caldera. Esto es un proceso que se va labrando, que no interesa desde el punto de vista de la democracia cristiana solamente, sino en especial de ver cómo se fue desarrollando la vida venezolana la vida política venezolana sin llegar a desaparecer. Hay problemas
todos lo sabemos y no podemos ocultarlos. La devaluación del bolívar, el comienzo de la división de Copey, el caso Sierra Nevada, son sucesos aparentemente remotos, pero no lo son. Todos, no sé ustedes, están muy jóvenes los que están trabajando en la televisión, pero los demás que estamos aquí los vivimos o los sufrimos. Y eso es lo que importa de la conmemoración de Luis Herrera, ver cómo él fue una pieza esencial de la vida venezolana antes de que se fuera el demonio. Antes de que se fuera el demonio. Se fue al demonio como consecuencia del quinquenio de Luis Herrera. Es muy atrevido decir semejante cosa, pero ya se advierten las desgarraduras del proceso. Sobre todo el crecimiento de la rivalidad entre Acción Democrática y Copey, que llega a ser casi cainita. Y eso conduce, por supuesto, a la desaparición de los dos pilares fundamentales de la democracia venezolana, que son Acción Democrática y Copey y Acción Democrática. En el medio de esa debacle, si se puede utilizar el término, tenemos que topar con la figura de Luis Herrera en términos constructivos. No se puede entender Venezuela contemporánea sin ver cómo él trató de hacer un Copey diferente y cómo él trató de volver a una austeridad republicana que existió seguramente cuando Rómulo Gallegos o cuando el primero Betancur. ¿Es eso posible en la Venezuela petrolera? ¿Es eso posible cuando acabamos de salir de la Venezuela saudita que proclamó el presidente Pérez? ¿Es eso posible cuando se permite la reelección de los presidentes de la República? Son situaciones que no se pudieron encarar entonces, pero que abrieron el camino para otra proposición política muy importante que pudo ser la salvación de la vida venezolana, la reforma del Estado a través de la COPRE. Todo eso es como consecuencia de estos primeros grandes enfrentamientos. Aquí se viven los primeros grandes enfrentamientos de la democracia venezolana. Acción Democrática en Mengua, que busca el renacimiento a través de la candidatura de Lucinchi. El liderazgo de Copey, el liderazgo de Caldera, que se había amenazado y que para reaparecer necesita un enfrentamiento directo con el presidente Herrera Campins. Mientras no existe todavía ninguna izquierda poderosa ni nada importante, sino que por allá se asoma la posibilidad de una candidatura muy difícil de digerir o muy nueva en la plaza, como la de Teodoro Pekov. Ahí está el laboratorio de cosas esenciales y en el centro de ese laboratorio está el presidente Herrera y el periodo del presidente Herrera, del cual sale triunfante, si se puede utilizar el término, en un país de corruptos, en un país de sinvergüenzas, en un país de mal hablados. ¿Qué reproche se le puede dar mirando a la cúpula? Pues ninguno, de ninguna naturaleza. Fue un hombre pulcro, fue un hombre modesto, fue un hombre ajustado a las reglas clásicas de la decencia. Esa es la herencia que nos deja y esa es la posibilidad que uno tiene de llamar la atención al público en general, a la gente que no tiene por qué saber esto porque no es su oficio ni lo vivió, que hubo épocas rescatables con los problemas que he tratado de asomar para no ser complaciente. Y en esas épocas rescatables, sin duda, en primer lugar, tenemos que mirar la figura y la trayectoria de Luis Herrera Campins.